Hoy te voy a dar 3 pasos basados en ciencia real para convertir cualquier fracaso en una estrategia que te lleve más lejos. Si alguna vez has tratado y trabajado duro, dado todo lo que tenías que dar y aún así no has llegado a ningún resultado que querías, este episodio es para ti. Porque el problema casi nunca es el esfuerzo, sino la estrategia. En mi primer semestre de maestría en Alemania reprobé un examen y fue uno de los exámenes más complicados y la materia de las más importantes. Yo me había preparado exactamente como me hubiera preparado otros años, estudiando muchas horas, memorizando casi todo el material y tratando de cubrir un tema antes del examen. Y pues obviamente lo reprobé. Me acuerdo que llamé a mis papás llorando y les dije que no sabía qué hacer. Y ellos me dijeron, mija, ¿para qué sufres? Mejor regrésate de aquí y vemos qué hacemos. Y en ese momento, en lugar de sentir alivio, sentí completamente algo diferente. Sentí que eso no era yo. Yo nunca había dejado algo porque fuera difícil. Así que tomé la decisión de quedarme, pero tenía que empezar a hacerme las preguntas correctas. Porque no era que yo no fuera lo suficientemente inteligente para esto, sino tenía que pensar qué estaba haciendo mal y cómo iba a cambiarlo. Algo que noté cuando empecé las clases en esta maestría es algo que me cambió, porque yo veía que muchos de mis compañeros hacían preguntas increíbles, bien formuladas, con un buen de background. Preguntaban por conexiones, como que entendían todo perfectamente cómo funcionaba, qué molécula afectaba a otra, cómo un proceso metabólico se relacionaba con otro, y yo los veía con cara de asombro, decía, estas personas son genios, ¿cómo lo hacen tan fácil? Y entonces es cuando me di cuenta que ellos no lo estaban memorizando, ellos estaban entendiendo. Y yo casi siempre, o más bien durante todos mis años de estudio, había confundido memorizar con aprender. Y pues en las partes prácticas, en la carrera, todo lo que era de cosas de hacer ejercicios de laboratorio me había ido bien, porque son muchas cosas prácticas y es como yo aprendo. Pero en teoría, muchas veces lo único que yo había hecho era memorizar las partes que iban a venir en el examen. No realmente he entendido las conexiones, sobre todo para esas partes químicas y moleculares. Entonces, ese fue un momento. No fue que un libro, no fue que alguien más me enseñara una técnica, fue simplemente el observar a mis compañeros, cómo lo hacían aquellos que lo entendían mejor y tratar de hacer lo mismo. El paso 1 es cambiar de memorizar a entender el método por algo que se llama recuperación activa. Hay décadas de investigación publicadas en revistas importantes como Nature que demuestran algo contraintuitivo. Estudiar más del mismo material no mejora la memoria de largo plazo. Lo que sí funciona es lo que se llama la práctica de recuperación activa. O sea, que en lugar de releer y releer tus notas, te preguntas a ti misma qué estás recordando de esas notas y lo tienes que volver a escribir con tus palabras. Y esto funciona porque obliga a tu cerebro a crear conexiones nuevas, no solo a reconocer información que ya vio, que es lo que yo hacía antes, más bien es un reconocimiento pasivo. Y lo que aprendí a hacer después es esta recuperación activa. Yo llegaba ya preparada a las clases y después de las clases que yo había tomado notas de lo que iban mencionando los profesores, pero luego llegaba a casa y empezaba a solo escribir información de la que me acordaba. No volvía a ver las notas, no volvía a tomar otro tipo de información, sino simplemente tratar de recuperar todo lo que había escuchado y ponerlo en mis palabras. Y ya después volví a hacer mejores conexiones entre lo que dijo el profesor, entre lo que yo me acordaba y a lo mejor lo que me había faltado entender. El segundo paso es distribuir el aprendizaje. Hay demasiados investigadores que han publicado algo que va completamente en contra de cómo estudiamos la mayoría. Estudiar el mismo tema en sesiones espaciadas, aunque sea menos tiempo, produce retención significativamente mejor que estudiar todo en una sola sesión larga. Y esto se llama el efecto del espaciado. Lo que yo hacía muchas veces antes es estudiar todo lo que podía la noche anterior o a lo mejor 2 o 3 días antes. Y eso solo me da resultados de corto plazo, pero no produce aprendizaje real. Y en el mundo profesional y en el mundo emprendedor, el aprendizaje real es el único que importa.
porque tus decisiones se basan en lo que realmente entiendes y no solo en lo que memorizaste el día anterior o la semana pasada. El tercer paso es reencuadrar el fracaso y todo empieza con la mentalidad. Carol Dweck, que es una profesora de Stanford con más de 40 años de investigación, encontró algo fundamental. Las personas que logran más no son las que trabajan más duro que todos, sino son las que interpretan el fracaso de manera diferente. Porque todos cometemos errores, pero tenemos que decidir qué vamos a hacer con ese tipo de fracaso. Esta profesora identificó 2 tipos de mentalidad. La mentalidad fija, que ve el fracaso como una evidencia de que no eres suficiente, o la mentalidad de crecimiento, que ve el fracaso como información sobre cómo cambiar. La primera te paraliza, no te deja avanzar, y la otra te mueve y te motiva a mejorarte. Cuando yo reprobé ese primer examen, mi primera reacción fue de que, no soy suficiente, no soy suficientemente inteligente, no me preparé bien. Pero no me tomó mucho tiempo en cambiarla. Y más bien fue de qué estoy haciendo mal y cómo puedo hacerlo mejor. Ahora, ¿por qué te cuento esto si tu vida no es un examen de maestría? Porque el mismo patrón que me hizo reprobar ese examen es exactamente el mismo patrón que veo en emprendedores, en profesionales, en mujeres ambiciosas que trabajan sin parar. Y nos cuesta trabajo ver los resultados que nos merecemos. Estamos haciendo más de lo mismo, más horas, más reuniones, más esfuerzo en la misma dirección que ya demostró que no nos funciona. Y yo creo que muchas veces en la cultura latina eso se nos enseña, que tenemos que esforzarnos mucho si queremos llegar a algo, que tenemos que trabajar más duro, que tenemos que trabajar más horas, pero no siempre es así. Parece lógica, pero tiene un error fundamental. Asume que más horas siempre producen mejores resultados, y no es cierto. Lo que produce resultados que son buenos es identificar qué partes de tu trabajo sí están funcionando y qué no, y cambiar lo que no funciona. Ahora en mi empresa lo vivo directamente. Hay momentos en donde mi equipo y yo estamos trabajando al máximo, tenemos muchísima energía y según nosotros tenemos el plan perfecto y vemos que no hay resultados. Y ya trabajamos demasiadas horas. La idea es que tenemos que replantearnos qué parte de la estrategia es lo que no está funcionando. Tenemos que reevaluar todo el proceso y a lo mejor empezar de cero. Y eso nos ha pasado varias veces. Hemos cambiado nuestro modelo de negocios unas 2 veces solo para encontrar lo que realmente nos funciona. Entonces, los 3 pasos concretos que puedes aplicar hoy es el paso 1, recuperación activa. Cuando estés aprendiendo algo, ya sea de negocios, una habilidad, un hobby, un proceso, no releas tus notas. No trates de memorizar tu información. Cierra todo. Escribe con tus propias palabras lo que recuerdas. Haz un tipo journaling de todo lo que pasó en el día, de todo lo que aprendiste. Lo que no puedes explicar con tus palabras, no lo entiendes todavía. El paso 2 es el espaciado intencional. O sea, de distribuir tus sesiones de aprendizaje en más pequeños pero más frecuentes. Unos 30 minutos al día que te des para aprender algo nuevo te ayudará a retener mejor la información. Y eso para tanto estudiar como desarrollar nuevas habilidades y procesos de decisiones importantes. Y el paso 3 es reencuadrar lo que piensas tú del fracaso. Porque no es que seas menos o no que seas menos inteligente. No es lo que está diciendo el fracaso de ti, sino qué está diciendo del método que estás utilizando. Esa es la pregunta que lo cambia todo. Yo tardé un examen reprobado, ya una maestría y todo un programa, una llamada llorando a mis papás para entender esto. Ojalá que esto te ayude a ti a entenderlo antes, porque el esfuerzo sin estrategia solo es un cansancio con buena intención. Y tú te mereces muchísimo más que eso. Antes de irte, me encantaría que te lleves esta pregunta para la semana. ¿Hay un área de tu vida en que estás poniendo más horas del mismo método que ya demostró que no funciona? Escríbemelo en los comentarios, me gustaría leerlo. Y si este episodio aportó algo, me encantaría si me apoyas con un like, suscribiéndote y compartiéndolo con alguien que crees que lo necesita. Yo soy Verónica y mientras tú, échale ganas.